Hola, te quiero dar la bienvenida a la clase de herramientas de cortes. Bueno, en esta clase vamos a conocer un poquito las herramientas de cortes que tenemos, ¿sí? Para poder utilizar dentro de las técnicas que vamos a ir aprendiendo. ¿Sí? Bueno, una de las que más vamos a utilizar es la tijera. ¿Sí? Vamos a aprender a trabajar la tijera, ¿sí? Pero en sí debemos conocer todas nuestras herramientas de corte y también nuestros peines con los que trabajamos. Bueno, vamos a arrancar hablando por las tijeras. ¿Sí? Les comentaba que teníamos diferentes tipos de tijeras. Tenemos tijeras que son rectas, ¿sí? Otras tijeras que ya vienen con un diseño, ¿sí? Donde nos permite, ¿sí? Manipularla mejor en nuestra mano. Tenemos tijeras de este estilo, ¿sí? Que son tijeras pulidoras. Bien, tenemos tijeras de entresacar o entresacadora. ¿Sí? La diferencia entre ellas, bueno, podemos notar la diferencia en las cuchillas, en los filos. Ahora vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Sí? También tenemos lo que es el navajín o feather. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del navajín. Eh, Máquina de corte. ¿Sí? Tenemos nuestra máquina de corte. Navaja. Vamos a hablar un poquito de las navajas también. Y bueno, vamos a hablar un poco de los peines. Vamos a arrancar por las tijeras. Les decía que una de las tijeras que también se utiliza mucho dentro de la peluquería son estas tijeras de pulir y de entresacar. Sí, vamos a hablar primero de la tijera de entresacar, que es la que tiene dientes de ambos lados. Bueno, podemos ver que tienen dientes, pero dentro de los dientes también tienen filos o a veces tienen microdientes. ¿Sí? Estas tijeras nos permiten entresacar cabello, ¿sí? Aproximadamente entre un 30 y un 50%. Esto significa que de 10 cabellos que yo corte con esta tijera, ¿sí? Probablemente corte solamente entre 3 y 5 cabellos. Bien, es una tijera de entresacar, la usamos para quitar un poco de volumen, ¿sí? Si bien en las técnicas de cortes no la utilizamos mucho, ¿sí? Hoy en barbería, por ejemplo, se utiliza mucho o para arreglar, ¿sí? O corregir ciertas imperfecciones de los cortes. ¿Sí? También tenemos la tijera de pulir o tijera pulidora. La tijera pulidora vemos que tiene una cuchilla de un filo, ¿sí? De un lado y tiene la cuchilla con dientes del otro lado. ¿Sí? Esta tijera sí quita un poco más de cabello. Esta tijera está quitando entre un 50 y un 70%. Esto significa que por cada corte que yo realizo en 10 cabellos, ¿sí? Estoy quitando entre 5 y 7 cabellos. Es bastante, ¿sí? Esta tijera generalmente la utilizamos para cortes cortos, tipo garzón, bob, pixie, ¿sí? Donde necesitamos generar textura o suavizar la textura. ¿Sí? También se utiliza mucho en barbería para hacer conexiones de lo que es la parte de la máquina con el largo cortado a tijera. Sí, esta conexión que se genera acá, esta sombra, bueno, se puede trabajar con este tipo de tijeras de pulidoras. Bien, siempre las tijeras, tanto de entresacar como pulidoras, vienen en diferentes tamaños, ¿sí? Y también vienen en diferentes tipos de dientes. Hay unos que son más anchos, más espaciados, ¿sí? Y quitan menos cabello, otros quitan más, ¿sí? Y entonces tenemos que aprender a reconocerlas, ¿sí? Les contaba lo del tamaño. El tamaño se mide en pulgadas. ¿Sí? Generalmente una mujer tiene que utilizar tijeras de 5 pulgadas a 5,5, todo dependiendo de la mano. ¿Sí? Para que podamos ver la diferencia, estas son de 5,5. ¿Sí? Vean que en mi mano cabe bien, yo tengo la mano grande, yo uso generalmente de 6 pulgadas y esta es de 5,5. Así que pueden comprarse una de 5,5 o una de 5. ¿Sí? Lo importante a la hora de comprar una tijera de este tipo, bueno, primero es la marca. Obviamente comprar una marca profesional va a ser una notable diferencia entre comprar una marca que no lo es. ¿Sí? Segundo, el diseño. ¿Sí? Generalmente buscamos diseños que vayan acorde a nuestro estilo, ¿cierto? Y lo más importante es el agarre, ¿sí? Poder agarrar la tijera, manipularlas, ¿sí? Poder tener la comodidad de mover la tijera, ¿sí? Esto nos va a permitir elegir nuestra tijera, porque si nuestros anillos son muy pequeños y yo no puedo mover mi tijera, ¿sí? Va a ser más un estorbo que una herramienta. Bien, y si son muy grandes los anillos también, porque me va a quedar suelta la tijera y parece que no la voy a poder controlar. Así que siempre tenemos que probar las tijeras, tomarlas, ¿sí? Sentirlas, moverlas, ¿sí? Para poder ver
la comodidad de la tijera, elegirla a través de la comodidad y obviamente, bueno, acompañarla a través del estilo, si nos gusta algún estilo en particular, ¿sí? Hay tijeras muy bonitas, ¿sí? Con strass, con piedras, ¿sí? Bien, ya hablamos de la tijera de entresacar y la pulidora, ¿sí? Ya sabemos cuánto quita cada tijera. Vamos a hablar de las tijeras de corte. Tijeras de corte sabemos que tenemos filos microdentados, ¿sí? Y filo navaja. Generalmente, el filo microdentado es una tecnología nueva, pero generalmente trabajamos con filo navaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, hay muchos efectos que podemos lograr con la tijera, ¿sí? Y un filo navaja sí nos va a poder permitir lograr esos efectos que quizás una tijera microdentada no lo va a lograr. Bien, pero no significa que una tijera microdentada sea mala. De hecho, yo tengo tijera filo navaja y microdentada. ¿Sí? Generalmente el que se dedica a cortar no tiene una sola tijera, sino que tenemos varias tijeras. ¿Sí? Básicamente la diferencia entre la microdentada y la filonavaja, aparte de que la microdentada es algo de tecnología nueva, se refiere a que en el filo tiene pequeños dientes, microdientes, ¿sí? Y estos microdientes lo que permiten es apoyar mucho mejor el cabello sobre el filo de la navaja y en el momento que la tijera, en el momento que la tijera se cierra, hace un corte súper limpio, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir realizar la tijera microdentada. Pero quizás técnicas como el slicing, que es una técnica donde nosotros deslizamos nuestra tijera generando un degrafilado o un efecto degrafilado, ¿sí? Con una tijera microdentada se hace un poquito más tedioso porque la tijera tiende como a trabarse, ¿sí? No desliza bien como debería deslizar y eso sí lo puede hacer una tijera filo navaja. Por eso yo les recomiendo de que se puedan comprar las dos tijeras, la microdentada y la filo navaja. Ya saben cómo elegirla, saben que hay diferentes tamaños. Las mujeres pueden optar entre tamaños de 5 pulgadas a 5,5, todo dependiendo de la mano, obviamente. Y los hombres podemos optar por tijeras de tamaño 5,5 a 7 pulgadas. ¿Sí? Les voy a mostrar una tijera de 8 pulgadas. Esta es una tijera de 8 pulgadas, es una tijera larga. ¿Sí? Bueno, esta tijera yo generalmente la utilizo en barbería. Sí, la utilizo para trabajar toda la parte de barba porque me permite llegar a varios lugares al ser larga la tijera. También para trabajar las conexiones cuando trabajo con peine y tijera. ¿Sí? Es una tijera que también la puedo utilizar para cortar. ¿Sí? Solo que es un poco pesada, es un poco grande, ¿sí? Y para cortar prefiero utilizar otro tipo de tijera. Esta, como les digo, la utilizo para hacer conexiones o para trabajar la barba. ¿Sí? Les voy a mostrar mi tijera. Esta es mi tijera filo navaja. ¿Sí? Esta tijera es de 6 pulgadas, ¿sí? No sé si se alcanza a ver ahí, es de 6 pulgadas. Bueno, esta tijera tiene la particularidad de que está hecha, ¿sí? Para que podamos tener diferentes posiciones en la mano para poder trabajar, ¿sí? Es una tijera una de mis preferidas. ¿Sí? Y en cuanto a marcas, bueno, marcas hay muchísimas marcas. Los invito a que investiguen cuáles son las marcas que hay dentro de su país, donde ustedes viven, en su lugar donde viven, qué marcas están trayendo de tijeras. Saben que me pueden consultar por WhatsApp, ¿sí? Pueden enviarme una foto de alguna tijera y yo los puedo ir ayudando a elegir la tijera, ¿sí? Pero lo más importante, como les digo siempre a la hora de elegir la tijera, es tomar la tijera, sentir la comodidad de la tijera, ¿sí? Bueno, obviamente trabajar con una tijera de marca nos va a ayudar mucho. Y lo otro es el estilo de la tijera que vamos a elegir, ¿sí? Que sea una tijera cómoda, ¿sí? Que nos permita poder maniobrar y generar diferentes efectos. ¿Ok? Bien, ya vimos las tijeras de corte, ¿sí? Les quiero mostrar, bueno, este navajín es un feather, también vamos a aprender a utilizarlo, ¿sí? Si bien este curso trabajamos mucho más con tijera que con otras herramientas, sí vamos a aprender a trabajar con este tipo de herramienta, el navajín. Bueno, esta herramienta, sí, primero les cuento un poquito, sí, tiene un anillo giratorio, generalmente lo tienen todas, ¿sí? Hay algunas que no vienen con el anillo fijo, ¿sí? Se toma de esta forma, ¿okay? Y nos va a permitir generar diferentes efectos, no solo cortar, sino que también podemos entresacar, quitar volumen, ¿sí? Se pueden generar diferentes efectos, pero obviamente siempre el efecto de la navaja es ese efecto
mucho más savage, más salvaje, si es cuando queremos lograr ese tipo de efecto, utilizamos un navajín como este, ¿sí? Viene con un filo desechable, ¿sí? Estos filos se compran, estos filos vienen ya con el peine que nos permite poder cortar, ¿sí? Incluso cuando trabajamos con nuestros dedos, ¿sí? No nos lastimamos ni nos cortamos porque estos dientes nos protegen, ¿sí? Estos navajines se venden en todos los países. Sí, hay diferentes modelos y lo mismo, para elegirlo la idea es poder tomarlo, ¿sí? Moverlo como para poder sentirlo y ver la comodidad de nuestro navajín. ¿Ok? Tenemos nuestro navajín. Vamos a hablar un poquito de la navaja. La navaja, ¿sí? Es una herramienta que hoy, ¿sí? Está muy de moda por el tema de la barbería, ¿sí? Generalmente en los cortes de mujer utilizamos muy poco esta herramienta, ¿sí? Generalmente se utiliza más en los cortes masculinos, tipo fade, desvanecidos, ¿sí? También para trabajar lo que es el rostro, ¿sí? Tanto en las cejas como el perfilado de barba o el afeitado, ¿sí? Este tipo de navajas, ¿sí? Son herramientas que se están utilizando mucho en peluquería masculinas, ¿sí? Bien, les voy a mostrar una herramienta que es poco común, que no la van a ver muy seguida. Esta es una herramienta, es una tijera que está diseñada por un estilista. Sí, esta tijera nos permite trabajar como una tijera, pero logrando el efecto del navajín, ¿sí? Hay varias técnicas para poder utilizarla, ¿sí? Es algo muy práctico y también igual que el navajín, ¿sí? El filo es desechable, se puede quitar, ¿sí? Y se puede comprar el filo. ¿Ok? Así que bueno, ya vimos nuestras herramientas de corte, ¿sí? Nos faltó nuestra máquina. Bien, máquina de corte. Bueno, tenemos acá una máquina de corte. Estas máquinas de corte, ¿sí? Traen generalmente una palanca de alzada, ¿sí? Que nos permite levantar el peine y generar una distancia más larga a la hora de cortar. ¿Sí? Esto lo que nos va a permitir es generar esos desvanecidos o sombreados que generalmente se trabajan mucho en la peluquería masculina, aunque en las mujeres también se les ve muy bien, ¿sí? Hay cortes con diseño muy bonitos, ¿sí? Y se pueden lograr con este tipo de máquina de corte que generalmente vienen con estos peines suplementos, ¿sí? Que nos permiten, ¿sí? Ir teniendo diferentes tipos de largos a la hora de cortar, ¿sí? Es una herramienta que en la peluquería masculina la utilizamos muy poco, generalmente la utilizamos para marcar, ¿sí? Quizás en ángulo recto, ¿sí? Hay diferentes tipos de cortes con máquina, pero no es algo que se esté utilizando mucho, ¿sí? Por el momento no es algo que esté reemplazando a la tijera, ¿sí? Pero sí lo podemos complementar con nuestros cortes. ¿Sí? Así que ya vimos todas las herramientas de cortes que tenemos. A la hora de poder realizar cortes, siempre debemos elegir cuáles son nuestras herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? Y algo que es muy importante son los peines, ¿sí? Tener un peine de cortes es muy importante. Les voy a mostrar algunos peines, ¿sí? Este es un peine con cola de metal. Si esto es un peine con cola de metal, lo que nos va a permitir la cola de metal es poder realizar secciones, ¿sí? Dividir secciones mucho más limpias, ¿sí? Pero igual hay que tener cuidado, ¿sí? De no lastimar la piel de la cliente o del cliente, ¿sí? Pero nos permite poder trabajarlo. También lo utilizamos mucho en color, ¿sí? En varias áreas de la peluquería se utiliza, pero en el área de corte la utilizamos generalmente para dividir, ¿sí? También tenemos este tipo de peine que es con cabo de plástico, ¿sí? También es una excelente opción, solo que es un poquito más grueso el cabo, pero es una excelente opción. Yo generalmente uso uno de estos peines para dividir y sobre todo cuando trabajo con cabellos muy largos, ¿sí? Bueno, después vemos nuestro peine de corte. Este es un peine de corte tradicional, ¿sí? Es un peine de corte que no tiene ninguna ciencia. Van a ver que hay algunos peines de cortes que traen como agujeritos, ¿sí? Traen agujeritos, otros traen como una regla, ¿sí? Esto nos va a poder permitir medir distancias, ¿sí? Y poder traspasar esas distancias de un lado a otro. Por ejemplo, cuando estamos cortando y estamos haciendo un mechón muy cortito acá, nosotros podemos tomar el mechón, medirlo con el peine, si tiene agujeritos, ver en qué agujerito cae en el tercer agujerito, bueno, traspaso ese mismo tercer agujerito, la distancia, y ahí es donde yo realizo el corte. Entonces de esta forma puedo tener, ¿sí? Ambos lados parejos, ¿sí?
Para eso sirven esos agujeritos que ustedes van a ver en el lomo del peine. Este peine no lo trae, ¿sí? Pero van a ver que hay muchos peines que tienen como unos agujeritos arriba o tienen regla arriba. Bueno, sirve para eso, para poder medir, ¿sí? Y traspasar esa medida de un lado a otro. Este es uno de mis peines preferidos, de los que más utilizo. Es un peine de corte también, solo que este peine de corte tiene una uña en la punta, ¿sí? Y entonces me permite también dividir, ¿sí? Secciones. Tiene la particularidad que tiene un lado ancho, y esto me permite desenredar, y el lado fino generalmente lo utilizo para comprimir la mecha a la hora de cortarla, ¿sí? Generalmente utilizo mi peine de esta forma, peino con esta parte, desenredo, y luego doy vuelta al peine y proyecto y guardo el peine y corto, ¿sí? Es un peine muy versátil, ¿sí? Estos peines vienen en diferentes colores, es un peine que deberían tener, ¿sí? Y después tenemos este peine que se llama peine flat. Sí, hay muchos peines. Sí, hoy les mostré algunos nada más, pero hay muchos peines. Hay peines para rulos, peines para desenredar. Sí, hay diferentes tipos de peines y cepillos. ¿Sí? Este peine flat nos vamos a enfocar solamente en los peines que utilizamos para corte. Este peine flat lo utilizamos generalmente mucho en barbería. ¿Sí? Esto nos permite poder conectar, ¿sí? Lo que es el corte de tijera con máquina. ¿Sí? También nos permite, ¿sí? Pulir ciertos sectores, generar desvanecidos, distancias. ¿Sí? Es un peine muy práctico. ¿Sí? Yo generalmente lo compro en colores claros para poder hacer un contraste con el cabello. ¿Sí? Pero momentáneamente estos peines, ¿sí? Pueden ser reemplazados por estos también. ¿Bien? Muy bien, excelente. Ya vimos todas las herramientas de cortes, ¿sí? Vimos su composición. Vamos a hablar un poquito de, vamos a volver para atrás con el tema de la tijera. Vamos a hablar un poquito de la tijera. Vemos que nuestra tijera, ¿sí? Tiene un filo movible y uno fijo, ¿sí? El filo movible es este de abajo, ¿sí? Donde yo voy a colocar perdón, el filo movible es el de arriba, el pulgar. No, voy a cortar esa parte. Muy bien, hasta aquí, hasta acá toca. Hasta aquí. Hablé de la materialidad de la composición y la utilidad. Bien, hablemos del mantenimiento de nuestras herramientas de corte. Bueno, nuestras herramientas muy bien, hablemos de el mantenimiento. Bueno, otra vez. Muy bien, hablemos del mantenimiento de nuestras herramientas de corte. ¿Sí? Bueno, tenemos que primero saber que nuestras herramientas de corte siempre deben estar limpias, y cuando hablamos de limpio no hablamos solamente de manchitas o quizás un poco de producto, sino hablamos de pelos también, debe estar limpio de todo, de pelos, ¿sí? Y para eso hay diferentes tipos de productos. Hoy podemos comprar spray, que se llaman 5 en 1 generalmente. Son spray que además de lubricar, ¿sí? También limpian y desinfectan, ¿sí? Hay hornos esterilizadores donde podemos dejar nuestras herramientas para que puedan ser esterilizadas. Recuerden que nuestras herramientas son cortapunzantes, ¿sí? Y muchas veces estamos en contacto con piel, ¿sí? De nuestro cliente, y residuos que el mismo cliente tiene en su cabeza, ¿sí? Incluso cuando trabajamos con navaja también existe la posibilidad de que podamos fisurar o cortar al cliente, o solamente el hecho ya de pasar la navaja estamos levantando piel muerta, ¿sí? Y por lo mismo debemos desinfectar cada herramienta siempre que la utilizamos con un cliente. Esto significa que yo debería limpiar mis peines y mis herramientas de corte, siempre las debo tener limpias antes de empezar a cortar, ¿sí? Y una vez que termino de cortar debería limpiar todo nuevamente para realizar el siguiente corte. Sí, como les digo, hay unos sprays que son súper prácticos, que sirven para los peines, inclusive uno les tira los peines, le tira esto, y esto ya queda totalmente desinfectado. Limpiarlos, hay unas escobillitas también para poder quitar los pelitos. Sí, es importante siempre mantener nuestras herramientas limpias, ¿sí? Y ordenadas también en nuestra mesa de trabajo. Ese spray también sirve para limpiar las máquinas.
Sí, es una excelente herramienta. También les decía que había hornos esterilizadores y hay unos líquidos, ¿sí? Donde se pueden colocar todas nuestras herramientas. Uno las deja ahí un cierto tiempo, ¿sí? Y eso también esteriliza y limpia nuestras herramientas. Hacerle el mantenimiento a nuestras herramientas va a hacer que la durabilidad de ellas sea mucho más larga. Así que es súper recomendable. Muy bien, ya terminamos con nuestra clase de herramientas, ¿sí? Eh, en la siguiente clase vamos a hablar un poquito de higiene y bioseguridad, ¿sí? Y luego vamos a empezar a trabajar con esta herramienta de corte, nuestra tijera. Así que te invito a que vayas viendo ya la posibilidad de comprarte una tijera de corte, ¿sí? Una tijera como esta. Ya sabes cómo buscarla, ¿sí? En cuanto a diseño, todo es importante probarla, ¿sí? No compren tijeras por internet, al menos que estén seguros, ya conozcan la tijera y la hayan probado, ¿sí? Porque muchas veces uno se compra una tijera por internet, por el diseño, porque nos gusta, y después cuando nos llega a la casa nos damos cuenta que la tijera no nos entra en la mano, o no la podemos mover, o es totalmente incómoda, y termina siendo una herramienta inútil, sí que no vamos a poder utilizar. Así que les recomiendo que cuando compren la tijera vayan ustedes personalmente al lugar donde venden las tijeras, que generalmente son tiendas que venden artículos de peluquería, y prueben la tijera, ¿sí? Así que es importante que vayan viendo la posibilidad de comprarse una tijera, ¿sí? Y un peine de corte, ¿sí? Cualquiera de estos peines puede ser. Bien, van a necesitar una cabeza técnica para poder empezar a realizar estas prácticas porque vamos a ir viendo técnicas. Sí, durante la clase, durante el curso vamos a ir viendo técnicas y vamos a ir... ya se me fue toda la idea. ¿A dónde arranqué con esto? Pero las tijeras, ¿dónde comprar las tijeras? Se puso todo la pantalla borrosa. ¿Me está enfocando? No sé, toda la pantalla está borrosa. Se quedó pegado. Bueno, voy a parar. Ah, que se quedó pegado.